Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues yo estoy bien, pero bien nerviosa por estar aquí enfrente. Pero bueno, vamos a orar para empezar. Dios, gracias te damos en esta hora porque eres bueno, Señor. Gracias porque Jesucristo, Dios, fue también tan bueno, Señor, que su sacrificio, Dios, hizo que nosotros estuviéramos unidos, Dios. Ya no hay más distinciones, Señor, y te pedimos en esta hora, Padre, que tu palabra, Dios, llegue a nuestra vida, Señor. Abre nuestros oídos para que estemos atentos, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios, quien nos revele lo que tienes para nosotros en esta hora, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Les voy a pedir que abran su Biblia en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a darle lectura todos juntos. Efesios 4, versículos del 1 al 6. Cuando estén listos, alcen su Biblia para que yo pueda ver que ya están listos. Ok. Bueno, la palabra de Dios dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y bueno, para empezar vamos a aterrizarnos un poco en el contexto en el que estaba viviendo, la iglesia de Éfeso en esos años. Y bueno, el primer punto es que Pablo se encontraba preso en la cárcel de Roma. Ya lo vimos, como lo dice el versículo 1 del capítulo 4, y vamos a leer, por favor, Hechos 23, 18. Dice así: Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. Bueno, aquí este versículo nos reafirma que Pablo estaba preso. Y bueno, la condición en la que se encontraba Pablo físicamente era pues que estaba tras las rejas y no tenía la libertad de estar con los éfesos personalmente. Pero esta condición no limitaba la posición que Pablo tenía. Vamos a Efesios 2:6. Dice así: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La esperanza de Pablo aquí claramente es que no estaba su vista en lo terrenal, sino estaba en lo venidero y en lo eterno. Bueno, siguiente punto. La carta va dirigida obviamente a los efesios, pero pues no sé si se preguntarán por qué estos versículos o por qué se refiere a la unidad o Pablo se enfoca solo en eso. Como recordarán, hace 8 días Óscar Almaguer nos decía que había distinciones entre gentiles y judíos. ¿Quién me puede decir qué no podían hacer los gentiles? Solo una cosa. Uh-huh. Claro, no podían tampoco poseer ciertas tierras que los judíos podían. Entonces, en ese tiempo, tanto judíos como gentiles no entendían que gracias a Cristo ya eran un solo cuerpo. Por lo tanto, la comisión de Pablo fue llevar a cabo la unidad de judíos y gentiles en la iglesia. Vamos a Efesios 2, 14, versículo 14 al 18. Si alguien me puede ayudar, por favor.
Y alguien que lea Efesios 3, versículos del 2 al 6, por favor. Y bueno, lo que podemos concluir en estos versículos es que gracias al sacrificio de Cristo hubo reconciliación. Y bueno, vamos a lo que nos compete a nosotros, porque pues a lo mejor sí es muy fácil decir que los efesios no eran unidos o había distinciones, pero ¿qué tal con nosotros ahora, no? Y bueno, regresemos a Efesios 4, versículo 1. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Enfoquémonos en la parte donde dice: andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vayamos a Colosenses 1:10. Se los voy a leer. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vayamos a 1 de Tesalonicenses 4:1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene de conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, con estos versículos que leímos, ¿cuáles son las 3 maneras en que debemos de andar? 1, agradando a Dios; 2, llevando fruto; y 3, creciendo en el conocimiento de la palabra. Volvamos a Efesios 4, versículo 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál es la primera característica que nos dice que debemos de tener? Humildad. Vamos a Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Quien lo tenga puede darle lectura, por favor. Gracias. Y de ahí vamos a Juan 13, versículos del 3 al 5. Sí, del 3 al 5. Gracias. Pues tenemos un claro ejemplo de humildad, que es Cristo. A Él no le importó ser Dios y estar sentado junto con Dios, sino prefirió dejar eso para que el día de hoy, nosotros estemos aquí. ¿Cuál es la siguiente característica que viene en el versículo 2 de capítulo 4 de Efesios? Mansedumbre. ¿Quién me puede decir qué es la mansedumbre? Javier, ¿qué es la mansedumbre para ti? No. ¿Mandé? ¿Compartido? No. Bueno, la mansedumbre, en pocas palabras y para que lo entendamos mejor, es no devolver mal por mal. Como sabemos, la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu
Y pues vamos a revisar Mateo 5:39 para que nos quede un poco mejor qué es la mansedumbre. Alguien que lea Primera de Pedro 2, versículos 21 al 23. Ok, y por último, Mateo 11, 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, recordando también el versículo que les dije anterior de Juan, Cristo lavó los pies, pero no solo, bueno, obviamente de sus discípulos, pero ¿quién estaba ahí? ¿Quién lo traicionó? Pues Judas. O sea, Cristo bien pudo no haber lavado sus pies y a lo mejor quitarle la vida, él tenía el poder de hacerlo, pero aún así, ¿qué hizo? Lavó sus pies, no importando lo que Judas iba a hacer con su vida, iba a entregar a Cristo. Y bueno, entonces, como conclusión en la mansedumbre, tenemos nosotros que responder amorosamente, sirviendo vulnerablemente a aquellos que nos hieren y hacerlo con la esperanza de que ellos puedan ser limpios por Cristo. Regresemos a Efesios, versículo 3, del capítulo 4. Seguimos en el 2, perdón. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos. Vamos a Romanos 14:1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo debemos soportar a los demás? ¿Qué decía en Efesios? Con paciencia y con qué más? En amor. ¿Qué es la paciencia? Pues obviamente la paciencia y el amor son cualidades que nosotros vemos tangiblemente en Dios. Dios es muy paciente con nosotros y vamos a corroborarlo en 2 de Pedro 3. Versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y vamos a Romanos, capítulo 2, versículo 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es muy paciente con nosotros y yo creo que si Él no fuera así con nosotros, nosotros ni siquiera tendríamos esperanza alguna, no tendríamos tranquilidad, o sea, no podríamos ni siquiera estar viviendo plenamente como aquellos que no lo conocen. Y en amor. Vamos a Primera de Corintios 13. ¿Me pueden ayudar a leer el versículo 1, por favor? Si yo hablase lenguas humanas
Entonces, ¿cómo debemos hacer todas las cosas? En amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y como dice la palabra, quien no ama a su hermano es porque no conoce a Dios. Ahora sí, vamos al versículo 3 de de Efesios 4. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿A qué se refiere esta palabra de solícitos? Pues obviamente que tenemos que estar prestos a practicar la unidad, o sea, no significa que la guardemos y bueno, sí, ya sé que debemos de estar unidos, pero pues nada más, no tenemos que llevarla a la práctica. La palabra es una constante, no podemos detenerla o decir, no, pues ya la tengo, ya sé que en el versículo 3 del capítulo 4 de Efesios dice de la unidad, pero pues hasta ahí, no tenemos que llevarla a la práctica. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice un cuerpo. Todos somos el cuerpo, aunque tengamos diferente función. Vamos a 1 Corintios 12:20. Primera de Corintios 12:20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Después dice un espíritu. Vamos a Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese Espíritu en el que fuimos bautizados, en el que Cristo nos unió, es la fuente de revelación para nosotros. Después dice una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, Hugo? Claro. Vamos a leer 1 de Juan 2:25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y vayamos a 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4. Okay. Pues gracias a Dios porque nuestra esperanza está puesta en lo eterno y no en lo pasajero que vemos aquí diariamente. Vamos al versículo 5. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Pues nosotros tenemos un solo Señor, que es Cristo Jesús y que es el ejemplo que tenemos para poder realizar todas las cosas que hemos visto ahorita y pues muchísimas más. Sigue una fe. Esta fe es el regalo por gracia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a Gálatas 3:25. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquí quiere decir que vayamos al tiempo de Efesios. Los judíos querían que los gentiles siguieran la ley tal cual y no podía ser así porque Cristo vino a romper con eso. Gracias a Cristo estamos bajo la gracia, pero recordemos que la gracia demanda aún más que la ley. ¿Por qué? Porque antes la ley decía, el que te hizo, pues págale, ¿no? Y ahora no, ahora te dice que voltees tu otra mejilla para que te dé, si es que te dieron la otra, ¿no? Y sigue en el versículo 5, después de una fe, un bautismo. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. Vamos a 1 de Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Efesios 2:18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y
Vamos al versículo 6. Dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, pues nosotros sabemos que tenemos solo un Dios y un Padre. Vamos a Romanos 11:36. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y bueno, como conclusión, vamos a Primera de Pedro 3. Versículos 8 y 9. Vamos a darle todos lectura. Primera de Pedro 3, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bueno, andar en unidad es una responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes. Sí, a lo mejor lo bonito de esto es de que Cristo nos salvó y nos reconcilió, pero nosotros tenemos deberes y tenemos responsabilidades con esta salvación que tenemos, que es andar en unidad. Somos llamados a seguir el ejemplo que Cristo nos dejó, y no es algo que solo está pasando en la palabra o que pasó en el tiempo de Cristo o que solo Pablo podría reflejar, sino que es algo que vivimos constantemente cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Dios nos muestra su amor y su paciencia y su mansedumbre al perdonar nuestros pecados. Entonces nosotros, gracias a este ejemplo que tenemos de Cristo, no podemos darnos el lujo de tener distinciones entre nosotros. Se supone que somos un cuerpo. Y sí, a lo mejor en nuestras fuerzas es muy difícil decir, pues yo por qué voy a perdonar a esta persona, o esta persona me cae muy mal porque no me cae bien y es muy así. Pero Dios nos aceptó con todo y eso. ¿De dónde venimos cada uno? Pónganse a pensar, ¿de dónde vienen y de dónde los ha sacado Dios? No tenemos justificación para no hacer lo que Dios nos demanda, que es andar en unidad. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que nosotros no hacemos la unidad. Cristo la hizo en el sacrificio en la cruz. Cristo no depende de nuestras acciones, sino nosotros por agradecimiento tenemos que estar en unidad. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, pues vamos a continuar con este estudio de Efesios 4 y ahora vamos a darle lectura de los versículos 7 al 16 y cuando lo encuentren lo vamos a leer todos. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a comenzar. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y bueno, vamos a ver unas definiciones de nuestro versículo 7. El versículo 7 dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y bueno, en este versículo, ¿qué significado tiene la palabra gracia? Y dice que el significado es la capacidad y habilidad debido a la gracia de Dios, pero pues aún nos queda un poco como dudoso, ¿no? Entonces, otro significado en este mismo versículo es conjunto de poderes y dones extremadamente diversos otorgados a los cristianos. Y bueno, ya nos queda como un poquito más claro, ¿no? Y otra de las palabras que quiero que veamos en este versículo es medida, conforme a la medida del don de Cristo. Y bueno, esta palabra en este versículo tiene el significado medida igual a de acuerdo a la voluntad de Cristo. Y por último, la palabra don. Don tiene el significado en este versículo como regalo. Y bueno, aterrizando todas estas definiciones en unas traducciones de este versículo en diferentes traducciones, ahorita les digo cuáles son, quedaría nuestro versículo así: a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Esta es la traducción del lenguaje actual. Y la Biblia del Diario Vivir dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y por último, en otra traducción que es Dios habla hoy, dice: pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo ha querido dar. Y bueno, con pues esta variedad de palabras y de traducciones podemos decir que, ¿por qué dice esto en este pasaje? Porque Dios nos ha dado dones, pero de acuerdo a su generosidad y como Él los ha querido dar. Y vamos a seguir. En el versículo 8 vemos como un paréntesis, y este paréntesis es una referencia al Salmo 68, 18. Y dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, esta es la referencia del Salmo, y sigue diciendo: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y bueno, en la ascensión de Cristo, podemos recordar que Él les prometió que cuando viniera la llenura del Espíritu Santo, podrían hacer muchas más cosas incluso de las que Él había hecho. Entonces, en la ascensión podemos entender que Él llevó cautiva la cautividad. Y pues, ¿qué es la cautividad? ¿O a qué estábamos cautivos? Y vamos a buscar, por favor, el Segunda de Timoteo 2:26. Si lo tienen, lo pueden leer, por favor. Bueno, y aquí podemos ver que pues la cautividad en la que estábamos nosotros y que Cristo llevó cautiva esa cautividad es la del lazo del diablo o del pecado. Y bueno, Cristo en la ascensión, vamos a buscar Hechos 1 del 8 al 9. Yo lo voy a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y bueno, vemos aquí cómo en la ascensión Cristo había prometido esa llenura del Espíritu Santo. Y en nuestro versículo de Efesios, al llevar cautivo Jesucristo la cautividad, dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí hace como pues una explicación.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y bueno, aquí en este versículo, la palabra llenarlo, su significado, su significado es realizar sus decretos o sus estatutos perpetuamente en el cielo. O sea, esta llenura habla de la soberanía de Cristo en el mundo, en el cielo. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Y estamos en el versículo 11 que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, aquí tenemos dos dones que son fundantes, o sea, que establecen el fundamento de la iglesia y de las doctrinas, y podemos ver en Efesios 2:20, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y bueno, tenemos otros 3 dones que son continuos o constantes que se siguen presentando en la iglesia actual. Y estos dice que son pastores, maestros y evangelistas. Esto con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, este versículo tiene una explicación, se llama parapráctica. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la obra del ministerio? Y enseguida viene la explicación: para la edificación del cuerpo de Cristo. Con el ministerio sabemos que los ministerios fueron repartidos por Dios, entonces en la obra de ese ministerio, en la ejecución de ese ministerio, es que se realiza la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos al versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y permítanme tantito. Aquí el verbo llegar viene del griego que es katantesomen, que quiere decir llegar a una estación de término. Este término aquí tiene una connotación como final, o sea, no hay algo después de esa llegada, es llegada de término. Y nuestro versículo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestra llegada terminal es la estatura de la plenitud de Cristo. Y en nuestro versículo 14 seguimos: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y bueno, aquí hay varias palabras, tal vez un poco confusas, pero vamos a explicarlas. Aquí en el estratagema viene del griego que es kubella, que quiere decir jugar haciendo trampa. Otra palabra que podríamos, que nos pareciera un poco extraño, es artimañas, que viene del griego metoidea y quiere decir metodología o seguir astutamente un protocolo. Y bueno, aquí uniéndolo a nuestro versículo sería como: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por juegos tramposos, por estratagema,
de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estas artimañas del error tienen una metodología específica o incluso un protocolo, y Pablo les está advirtiendo a los efesios que no se dejen engañar por cuestiones que tan especializadas nosotros pudiéramos caer. Y, por ejemplo, podríamos pensar que las nuevas corrientes que se han tratado de involucrar en la doctrina sana de la Iglesia podrían tener como un protocolo específico que nosotros podríamos caer en esos vientos o en esas metodologías tan astutas que nos dejáramos ser guiados como niños. Y el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y bueno, sabemos que, como mencionábamos ahorita en la primera parte del estudio, que si nosotros hacemos las cosas sin amor, de nada nos sirve, ¿no? Entonces, la verdad y el amor es algo que deben estar juntos, y el seguir y hablar la verdad siempre debe ser con amor, y de igual manera realizar y hablar, el amor siempre debe tener la verdad. Y el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y bueno, les voy a leer una traducción de la Biblia Dios habla hoy, que dice así, es el versículo 16. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, va creciendo y edificándose en amor. Y bueno, la culminación de todo lo que hemos estado viendo de los dones repartidos, la unidad del Espíritu, termina en esto, en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es esa edificación? En amor. Esta versión que les leí me gusta porque está clara, ¿no? Dice, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Y pues esa es la aplicación de este pasaje. Cuando nosotros sabemos qué don hemos recibido de Cristo y estamos en esa obra de ese don que Dios nos ha dado, si lo estamos haciendo correctamente en amor y en verdad, nosotros podemos llegar a la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, sabemos que pues mientras seamos humanos siempre vamos a tener algo que deber, ¿no? Siempre va a haber pues limitantes, podríamos pensarlo así, pero va a llegar una estación de término donde en verdad lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, y pues caminando hacia en esa dirección deberíamos de estar pues todos los días y gozosos en eso, en que sepamos que alguna vez ya no va a haber nada que deber, vamos a estar completos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y pues eso es todo respecto a este capítulo.